Y en el denominador va a ir siempre una suma, ¿no? Va a ser una suma en vertical para la sensibilidad y especificidad, y para el valor predictivo positivo, como su nombre lo dice, valor predictivo positivo en vertical, en horizontal, porque nosotros estamos viendo que esta palabra se extiende en horizontal, va a ser dentro de los positivos, solamente dentro de los positivos, verdadero positivo, falso positivo, entonces vamos a sumar y A más B. Y el valor predictivo negativo dentro de los negativos, ¿no? Entonces escogemos el valor que nos da la información verdadera, colocamos D y lo vamos a dividir entre los negativos, ¿no? Entre los que salieron con la prueba negativa. Falso negativo, verdadero negativo, entre C más D. Es bastante fácil de poder entender, es bastante fácil de poder entender, requiere un poco de tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, no hay tanto que memorizar, ¿no? Es solamente entender, es comenzar de repente a recordar la estructura básica de este cuadro, la estructura básica de este cuadro, y con eso podemos llegar también a este resultado, ¿no? A este resultado también llegamos. Y aquí tiene una aplicación clínica demasiado importante, es uno de los puntos más importantes de este curso. Verdaderamente es una utilidad clínica tan grande que a veces la dejamos de lado, ¿no? Esto no debería servir solamente para los epidemiólogos, ¿no? Verdaderamente sirve para los clínicos. Imaginemos que ustedes son, por así decirlo, cirujanos. Ustedes son cirujanos vasculares, ¿no? Ustedes son cirujanos vasculares y tienen una paciente en la que sospechan que hay trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar de repente más adelante. Están pensando en que podría ser o no podría ser, ¿no? Y entonces le van a pedir una pruebita que se llama el dímero D, ¿no? El dímero D. Y entonces ustedes van a ver que cualquiera de las pruebas vienen acompañadas, así como los medicamentos tienen su inserto, vienen también con sus instrucciones de cómo utilizar todas las pruebas de laboratorio, y todas las pruebas vienen con su especificidad y su sensibilidad, ¿no? Y entonces esto no debe quedar solamente en la teoría, ¿no? La podemos aplicar, ¿no? Y una forma bastante fácil de aplicar es este pequeño acrónimo, como esta simple reglas, solamente para recordar el famoso ESPN, ¿no? Como el canal de deportes, naturalmente escrito de esta forma, ¿no? ESPN. Una cosa es el epidemiólogo, una cosa es al epidemiólogo, y otra cosa es al clínico, ¿no? En este punto lo ordenamos de esta forma, una forma un poco diferente a lo que ustedes habían visto. Entonces, al clínico le sirve mucho recordar esto. Para las pruebas que tienen una alta especificidad, por así decirlo, 98%, 99%, le conviene mucho cuando el resultado salga positivo, le conviene mucho cuando el resultado salga positivo. Y al clínico, al que está viendo pacientes, le conviene mucho cuando las pruebas que tienen alta sensibilidad les resulte negativo. Estos vendrían a ser como los superpoderes de la prueba, ¿no? Algunos se caracterizan por tener alta sensibilidad, otros cartuchos de prueba se caracterizan por tener alta especificidad, dependiendo de todos los tipos de pruebas, ¿no? Incluso las pruebas del examen físico, ¿no? La prueba de APLI en el hombro, la prueba de cajón anterior, cajón reverso en rodilla, todas tienen su sensibilidad y su especificidad, todas tienen. Algunas destacan más en tener sensibilidad, otras destacan más en tener especificidad, y de acuerdo a eso nosotros podemos jugar un montón, ¿no? Y les decía, por ejemplo, el caso de una paciente en la que se sospecha trombosis venosa profunda. Le hacen su prueba de dímero D, y la prueba de dímero D se caracteriza por tener alta sensibilidad, por tener alta sensibilidad. Entonces, imagínense que le sale una sensibilidad, en una prueba con alta sensibilidad, le sale el valor negativo, le sale el valor negativo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Muy difícil, matemáticamente muy difícil, de repente no imposible, pero ya muy difícil, de que esta paciente tenga trombosis venosa profunda, porque su prueba de dímero D, que se caracteriza, su superpoder de esa prueba sobre todo está en la sensibilidad, le ha salido negativo. Entonces, sensibilidad negativa nos ayuda bastante. Cuando el punto fuerte de la prueba está en la sensibilidad y nos sale negativo, nos ayuda mucho como médicos. Y cuando sale una prueba que se caracteriza por su especificidad, sale positiva, entonces también nos ayuda mucho, ¿no? También nos ayuda mucho. Yo les pregunto una prueba de Western blot para HIV, ¿dónde estaría? ¿Se caracteriza por su especificidad o por su sensibilidad? Contesten ustedes como E o como S. ¿Qué es lo que domina en esa prueba, en el Western blot, en el famoso Western blot? Me parece que el chat está deshabilitado, pero de repente lo puedan habilitar quien tenga el manejo del chat. Si pueden habilitar el chat. Si no, lo pueden decir también al micrófono, lo pueden escribir ustedes en su versión si sale habilitado el chat. El Western blot es una prueba altamente sensible o específica. ¿Qué dicen ustedes? Altamente específica, ¿no? Altamente específica. Entonces, si a un paciente le sale, en esta prueba específica le sale un resultado positivo, le sale la P que vemos aquí, entonces como que nos confirma que este paciente lamentablemente tiene ese diagnóstico, ¿no? De HIV.
Y aquí nosotros podemos hacer entonces muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, un paciente eso hace su prueba de orina, se hace una prueba de orina para ver si tiene o no tiene infección del tracto urinario. La prueba de orina común está en qué rango, se caracteriza por ser sensible o se caracteriza por ser específica. De hecho, que tiene una sensibilidad, tiene una especificidad. Pero donde destaca la prueba de orina, la prueba simple de orina, el famoso ECO, el examen completo de orina, es en sensibilidad, ¿no? Entonces, si nos sale completamente negativo, todo dentro de la normalidad, nosotros podemos decir una prueba de alta sensibilidad nos ha salido negativo y el paciente probablemente no tenga síntomas, nos aporta mucha información para decir ese paciente lo más seguro es que no tiene infección del tracto urinario. Pero ¿qué pasaría si en otro caso de otro paciente nosotros vemos un urocultivo y le sale urocultivo positivo a Proteus? Urocultivo, si alguien pudiera habilitar el chat, por favor, y darme también la condición de coanfitrión les voy a agradecer para poder aprovechar mejor entonces esta clase. Entonces, ¿qué pasaría si a una persona, ahora una prueba no sensible, sino más bien específica como el urocultivo, justo le sale positivo a Proteus? El paciente ha tenido probablemente infecciones antes y ahora está viniendo para esto y le sale positivo a Proteus. Una prueba que se caracteriza por su especificidad y nos sale, como vemos aquí, positivo, nos aporta mucho para el diagnóstico. Nosotros como que podemos inmediatamente confirmar y definitivamente le vamos a dar tratamiento a este paciente. Entonces, el uso de la sensibilidad y especificidad por los clínicos es algo que a veces se olvida y que ayuda muchísimo, ayuda bastante verdaderamente. Muy bien, entonces la sensibilidad y la probabilidad de clasificar a alguien correctamente dentro del grupo de los enfermos y que detecta sobre todo la sensibilidad a los positivos y la especificidad sobre todo nos ayuda a detectar a los negativos, ¿no? Y en el ámbito clínico podemos utilizar esta mnemotecnia para poder aprovechar los resultados que vamos a tener de las distintas pruebas que puede haber, ¿no? Ahora vamos a ir a los pasos para escoger una prueba de contraste, una prueba de hipótesis. Primero tenemos que hacer nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa en base a la nula. Es como el pie izquierdo y el pie derecho les había dicho. Es muy fácil entonces. A partir de las hipótesis específicas ya tenemos todas las alternativas, y solamente nos faltaría completar las nulas. Escoger un nivel de significación. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿No? ¿Hasta dónde queremos llegar? Generalmente hay un valor que se conoce como alfa, es un valor que se conoce como alfa que es este valor alfa que ustedes están viendo aquí, hasta dónde llega este error tipo 1, hasta dónde queremos que podemos cometer un error, qué tan permisivos podemos ser, hasta dónde podemos admitir equivocarnos. Yo puedo equivocarme un 1% o admito equivocarme un 5% o permito un error de 10% como en las ciencias sociales. Nosotros en ciencias de la salud trabajamos con errores sobre todo de 5% de alfa, ¿no? Entonces, este viene a ser el error que nosotros estamos dispuestos a poder aceptar este error podemos nosotros aceptar. Excelente, excelente, ya está funcionando la barra de chat. Luego elegimos un estadístico de contraste, un tipo de prueba, y una cosa es la prueba y luego la aplicación de esa prueba, ¿no? La aplicación de esa prueba. Y el nivel de significancia es entonces un valor que ya viene seteado, ¿no? O sea, este valor de nivel de significancia no va a cambiar mientras nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio, mientras nosotros estamos haciendo nuestro proyecto, no va a cambiar, no va a seguir siendo el mínimo. Lo que va variando es el resultado que yo estoy obteniendo con el paquete SPSS, con el paquete STATA. Una cosa es el resultado y otra cosa es el nivel de significancia, ¿no? El nivel de significancia es entonces las condiciones, cuando yo seteo un determinado estadístico, una determinada prueba y con cuánto yo voy a trabajar, ¿no? Con cuánto yo voy a trabajar y en base a esto, cuánto me va a salir, ¿no? Con esto yo voy a comparar. Esto va a ser el punto de comparación. El nivel de significancia va a ser el punto de comparación. Luego voy a escoger entonces la muestra y el estadístico aleatorio que yo voy a utilizar y me va a salir un valor de P, ¿no? Un valor de P. Este valor de P probabilidad va a ser el valor que yo voy a obtener, ¿no? O sea, después de hacer el ejercicio, yo voy a tener un valor de P y este valor de P lo voy a tener que comparar entonces con este valor de alfa que estoy yo teniendo más adelante. Muy bien, entonces aquí yo tengo que va a ser un poco diferente para los datos cualitativos y para los datos cuantitativos, ¿no? A los datos cualitativos yo le voy a sacar sobre todo porcentajes, ¿no? No podemos hacer mucho con los datos cualitativos como vienen a ser el sexo, nivel educativo, no se puede hacer mucho, ¿no? Pero con los datos cuantitativos se puede hacer muchas cosas, sobre todo cuando yo lo expreso en escala de razón. Si las variables son independientes o no son independientes, cuántas veces mido, de repente yo hago una intervención educativa y tengo puntaje antes, puntaje después de una intervención educativa sobre, por así decirlo,
decirlo, de repente, procura de órganos, o sea, si la persona está concientizada para donar o no donar sus órganos. Y entonces yo tengo un puntaje antes, puntaje después, entonces dependerá de cómo yo organice mis datos. Si yo hago una intervención educativa, generalmente se dice que los datos son dependientes, o sea que definitivamente el valor de nivel de conocimientos después, de actitudes positivas después, depende del nivel de conocimientos y actitudes antes de la misma persona, ¿no? Cuando se dice que son independientes, de repente cuando no dependen absolutamente y pueden ser grupos separados, ¿no? Por así decirlo, hemoglobina de varones y hemoglobina de mujeres. No depende para nada la hemoglobina de los varones del valor que tengan la hemoglobina de las mujeres, pero a nivel de puntaje, sobre todo a nivel de puntajes, de intervenciones educativas, de intervenciones con medicamentos, sí, sí me sirve mucho, ¿no? El valor de calcio que tenía la persona antes y el valor de calcio que tenía la persona después. Definitivamente el valor de calcio que tiene la persona después depende del valor con el que venía de calcio antes, ¿no? Entonces esas dos variables sí serían dependientes, no sí serían dependientes. Ustedes se van a dar cuenta cuando es antes y después es dependiente y cuando son grupos separados se consideran grupos independientes, ¿no? ¿Qué tipo de prueba estadística vamos a utilizar? Entonces, ustedes han visto que hay muchas pruebas estadísticas, tenemos un gran menú de pruebas estadísticas, un buffet de pruebas estadísticas. Nosotros vamos a depender entonces de cuáles eran los objetivos de nuestra investigación. Si tenemos un solo grupo, si tenemos dos grupos, si nosotros queríamos ver un antes y un después, si hay una variable dependiente, una variable dependiente, entonces todo eso se va a tomar en consideración para saber qué prueba estadística nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos el valor de P y el valor de significancia, el famoso alfa, ¿no? El famoso alfa. El valor de P es la probabilidad entonces para rechazar esta hipótesis y nosotros comparamos este valor de P con el valor de significancia. El valor de significancia entonces ya viene seteado, nosotros si bien lo escogemos, una vez que lo escogemos ya no lo cambiamos, ¿no? Colocamos esto en la fórmula, colocamos esto en el paquete estadístico, muchas veces ya viene por defecto, o sea, si nosotros no cambiamos nada, ya viene un valor de significancia o alfa de 0,05, ¿no? Un valor del error 1 equivalente al error 1 y nosotros obtenemos el valor de P, es el valor que ustedes van a obtener. Y este valor de P, para aquellos que estaban repasando un poco los temas de muestreo, este valor de P no es el valor de P del muestreo. Este viene a ser uno de los errores más grandes y de las cosas que más complican en investigación. Este valor de P que ustedes obtienen de prueba de hipótesis es un valor diferente de P que el valor de P que se utiliza en muestreo. En el tema de muestreo se utiliza un valor de P de prevalencia, de qué tanto había la condición que yo quería muestrear en la población, qué tanto había de autismo en un grupo de niños. Ese va a ser, ese porcentaje va a ser el valor de P. ¿Qué tanto había de diabetes tipo LADA en un grupo de pacientes que están en un ensayo clínico? Entonces, de diabetes en personas jóvenes. Entonces, yo también de ahí saco un porcentaje y saco un valor de P. Ese valor de P de muestreo es diferente de este valor de P. Este valor de P es un valor de P de probabilidad que yo lo voy a obtener con los software estadísticos, que me va a salir para cada población, probablemente y para cada ejercicio, me va a salir un diferente valor de P y ese valor de P lo tengo que comparar con el valor alfa de 0,05 es qué tanto error yo quiero cometer, qué tanto error estoy dispuesto a cometer. Y en algún momento les había dicho que va a haber una herramienta que nos va a servir el día de hoy, simplemente ser ordenados, simplemente ser ordenados. Ustedes de repente en algunos libros van a ver que primero colocan el H sub 1, luego colocan el H sub 0, que para cada tipo de ejercicio vuelven a armar un diferente H sub 0, un diferente H sub 1, una forma distinta de ver las cosas, ¿no? Una forma distinta de ver las cosas. Yo les propongo que solamente para todas las pruebas que ustedes van a utilizar en pregrado, todas las pruebas que van a utilizar en pregrado para hacer su tesis, tengan una sola forma de razonar, una sola forma de razonar bastante sencilla y no se compliquen para nada la vida y simplemente coloquen en orden las igualdades, las hipótesis nulas en orden, primero el 0, luego el 1, H sub 0 arriba, P1 igual a P2, el promedio en varones es igual al promedio en mujeres para una determinada característica, para alguna determinada característica en algún grupo. En H sub 1 el promedio en varones de cualquier característica es desigual, es diferente al promedio en mujeres. Y lo podemos colocar. El valor de media antes de tomar un determinado tratamiento es igual a después de tomar ese determinado tratamiento. Y aquí las diferencias, ¿no? Las igualdades arriba, las diferencias abajo. Es muy fácil de recordar que este H sub 0 es, hace referencia a la hipótesis nula, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando yo transpongo, ¿no? Cuando yo muevo uno de estos términos al otro lado de la ecuación. P1, si es igual a P2, P1
pasa al otro lado restando, P1 menos P2, ¿y qué queda aquí? No se notaba, pero ahora sí queda bien claro que aquí quedaría un cero, ¿no? Aquí quedaría un cero. P1 menos P sub 2 sería igual a cero. Otra forma de recordar, otra forma de recordar, otra forma de recordar que hace referencia al H sub 0, la hipótesis nula, y la hipótesis del investigador, la hipótesis alterna, la más interesante, la de desigualdades, va abajo, ¿no? Y cada una tiene una forma de interpretar el valor de P. Entonces, si el valor de P me saliera por algún caso mayor a 0,05, yo voy a pensar una cosa que va a ser correspondiente a quedarse con el H sub 0, y si el valor de P me sale menor a 0,05, lo que generalmente buscan, lo que generalmente les da alegría a los investigadores, cuando el valor de P sale menor a 0,05, yo voy a escoger las desigualdades. Y ahora yo les digo, esto es algo tan fácil de recordar, no tan fácil de recordar, entonces aquí no deberíamos nunca dudar, ¿no? Cuando yo digo un valor de P menor a 0,05, la palabra menor, simplemente piensen en la palabra menor. ¿Les da una idea a ustedes de arriba o de abajo? Contesten por favor por la barra del chat, es lo más importante de repente de esta parte. Contesten en la barra del chat. Al ver un valor de P que es menor que 0, que 0,05, esa palabra menor, les da una idea en su mente así, simplemente por asociación, simplemente les hace recordar la palabra menor en arriba o abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan menor? Si pudieran habilitar, por favor, la barra del chat. Me parece que ya está habilitada. Menor nos da una referencia a pensar en arriba o pensar en abajo. Sí han contestado, sí, sí, definitivamente, menor nos hace pensar en abajo, ¿no? Entonces, ¿yo con cuál me quedo? Con la de abajo, me quedo con el H sub 1, me quedo con el H sub 1, no le tengo que dar más vueltas, ¿no? Esto definitivamente tiene un componente de memoria y simplemente entonces lo voy a memorizar de la manera más fácil posible. Coloco en orden H sub 0, H sub 1, igualdades arriba, desigualdades abajo, y entonces me ha salido menor a 0,5. Entonces, menor a 0,05 me hace pensar en que me quedo con el H sub 1, me quedo con la alterna, las desigualdades, lo más interesante. Y si me sale P mayor a 0,05, escogeré las igualdades, escogeré las igualdades. Y hay un caso donde me conviene las igualdades, que son las pruebas de normalidad, las famosas pruebas de normalidad. Mis datos, mi conjunto de datos, ¿será normal o no será normal? Si es normal, se parece a la distribución normal. Entonces armo lo mismo de siempre, ¿no? No tengo que hacer un capítulo especial, una clase especial para eso, sino simplemente la distribución de los datos que yo tengo, que le llamo X, será igual a la distribución normal y eso irá arriba. La distribución de mis datos es diferente a la distribución normal y colocaré las desigualdades abajo. Y en este caso sí me conviene un poco más que mis datos tengan distribución normal. Entonces, en ese caso yo recordaré que me conviene un poco más que me salga 0,05, pero la forma de razonar es exactamente igual. No, por eso no he escrito nada más, acá no he colocado ninguna nota, simplemente para recordar que para las pruebas de normalidad es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento para razonar. Me sale un P menor a 0,05, entonces yo me voy abajo, me quedo con el H sub 1. En el caso de las distribuciones normales, diré, las distribuciones no son iguales a la normalidad, entonces mi distribución no es normal, diré, no es normal mi distribución. Y si me sale igual a la normalidad, me sale un valor mayor a 0,05, diré sí es una distribución normal. Y esto se entiende mejor con un ejemplo, ¿no? Se entiende mejor definitivamente con un ejemplo. Yo les digo, ¿qué harían ustedes si el valor de P les sale igual a 0,5? ¿Con cuál se quedan? ¿Nula o alterna? Lo más importante es eso. Un P de 0,5. ¿Con cuál se van a quedar? El valor de P, que yo lo voy a hallar apretando un botón en el Stata, o un comando en el Stata, un botón del SPSS, un botón del Yamovi, de cualquier software que ustedes utilicen. Me ha salido P igual a 0,05. ¿Me voy a quedar con la nula o me voy a quedar con la alterna? Todos tienen que contestar porque es muy importante. ¿Me quedo con la nula o me quedo con la alterna? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Ustedes contesten. Contesten en sus propias palabras. ¿Me quedo con la de arriba o con la de abajo? ¿El H sub 0 o el H sub 1? Todos contesten. El valor de P me ha salido 0,5. Contesten todos, todos. Me interesa mucho que contesten todos. Me ha salido un P de 0,5.
sigan contestando, es muy importante. Lo vamos a ver también en algún momento con el software. Muy bien, arriba dicen algunos, otros dicen nula, otros dicen H sub cero. Sí, definitivamente tengan mucho cuidado porque con toda seguridad en los exámenes van a encontrar alternativa que sea 0,5, 0,005, 0,5 y lo que yo les he preguntado es sobre 0,5. 0,5 es mucho más grande, es 10 veces este valor 0,05 que ustedes están viendo. Entonces es un valor grande, es un valor de P mayor a 0,05, entonces no, mayor nos da una idea de arriba. Entonces me quedo con la nula, me quedo con las igualdades, me quedo con las igualdades. Entonces tengan bastante cuidado con esto, ¿no? Tengan bastante cuidado. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y qué pasa si el P sale 0,05? No me salió mayor ni me salió menor, sino que justo me salió 0,05. Ese caso es sumamente improbable, ese caso es sumamente improbable, casi imposible, porque cuando nosotros aplicamos el software, si bien el software redondea un poco, no nos sale solamente dos decimales. Nosotros hacemos clic entonces en esa respuesta, en ese famoso valor de P, hacemos clic y no nos va a salir solamente dos decimales, nos va a salir probablemente 0,05, 1, 0,50 algo, pero ya no va a ser el valor de 0,05. Entonces, si es mayor, aunque sea mayor 0,051, ya es mayor que 0,05. Entonces yo me voy a quedar con el H sub 0, me voy a quedar con la hipótesis nula. Entonces es bastante fácil en realidad, es bastante fácil. Y aquí no es por alabarme, pero yo estoy seguro, y todos ustedes han visto este tema en algún momento, todos han visto este tema en algún momento y estoy seguro de que lo han visto en alguna ocasión, no siempre, pero en alguna ocasión lo han visto de una manera mucho más complicada, de una manera mucho más difícil, de una manera verdaderamente más complicada. Entonces valoren bastante de que este tema no tiene por qué ser tan complicado, no tiene por qué ser tan complicado. Y todo esto para todas las pruebas que ustedes evalúen, para T de Student, para R de Pearson, para Chi cuadrado, para todas se cumple lo mismo, para todas las que ustedes van a ver en pregrado, para todas esas, para todas. Para las pruebas diagnósticas igual, para las pruebas diagnósticas es igual. El resultado comparando radiografía de tórax es igual que el resultado comparando tomografía de tórax. Resultados con tomografía igual que resultados con ecografía de tórax. Las igualdades arriba y las desigualdades abajo, las desigualdades abajo. Esto para los test diagnósticos, cuando se quiere comparar una técnica con la otra técnica, ¿no? Entonces, si comparamos ecografía de tórax con tomografía de tórax para una determinada enfermedad, también colocamos las igualdades arriba y las desigualdades abajo para el tema de pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué condiciones deben tener las pruebas estadísticas paramétricas? Tienen que ser obligatoriamente variables cuantitativas, solamente numéricas, no van a sacar jamás ustedes un R de Pearson, de, por ejemplo, germen que se ha encontrado en un urocultivo, si se ha encontrado Klebsiella, si se ha encontrado E. coli, eso jamás se va a poder hacer entonces con pruebas paramétricas, simplemente no se puede, es imposible, ¿no? Solamente para las numéricas, solamente para las numéricas. Entonces, para valores de laboratorio, resultado positivo o negativo, no se podría, no se podría, hay otras pruebas que se pueden utilizar, pero las pruebas paramétricas solamente con las numéricas, solamente con las que cumplan la normalidad, y muchos libros añaden un tercer criterio, otros libros no, entonces nos quedamos con que estos dos criterios son indispensables, son obligatorios, sí o sí se tienen que cumplir, y a veces este criterio es un poco opcional dependiendo de los libros que nosotros veamos, que es la homocedasticidad o la igualdad de varianzas, la igualdad de varianzas, o sea que ambos conjuntos de datos estén distribuidos de una manera probablemente similar. Si uno era bastante heterogéneo, el otro también es bastante heterogéneo, y que tengan una varianza, que sean distribuidos de una manera parecida. La prueba de normalidad, muchas veces para escoger qué prueba de normalidad utilizar, que simplemente son botones del SPSS, un botón que dice Shapiro-Wilk y otro botón que diga Kolmogorov-Smirnov. Entonces nosotros simplemente tenemos que recordar que podemos utilizar cualquiera de los dos. Y tradicionalmente, Kolmogorov-Smirnov, una palabra más grande, me hacía recordar entonces mayor número de datos, ¿no? Kolmogorov-Smirnov, una palabra más grande. Entonces, mayores a 50, utilizaba esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Menores a 50, Shapiro-Wilk. Actualmente esto ha cambiado y muchas veces esta prueba ha recuperado mucho prestigio. Y hay muchas personas que utilizan Shapiro-Wilk para todo. Kolmogorov-Smirnov también se sigue utilizando, pero ahora Shapiro-Wilk también permiten de que se pueda utilizar cualquiera de las dos, entonces podrían usar, cualquiera de las dos podrían utilizar. Pero tradicionalmente
normalmente a un conjunto de datos mayor a 50 se utilizaba Kolmogorov-Smirnov y menor Shapiro-Wilk, ¿no? Esto por el teorema del límite central. Recordamos entonces qué tipo de variables tenemos, por algo les hacemos recordar nominal, ordinal e intervalo razón, ¿no? En los software, intervalo razón lo denominan como escala, ¿no? Simplemente lo juntan en algo que llaman ellos escala y simplemente recordamos que son variables cuantitativas, simplemente recordamos que las cuantitativas les van a llamar escala y nominales y ordinales se hace una pequeña diferencia, sobre todo el SPSS, como debería ser, como debería ser. Intervalo y razón como cuantitativas y no van a tener mayor problema. Estas son entonces las variables que nosotros, perdón, las pruebas que nosotros vamos a utilizar, ya sean paramétricas o no paramétricas. Y si yo les pregunto en el examen, ¿qué es la prueba de Magnemar? ¿Paramétrica o no paramétrica? Ustedes en automático tienen que decir, no está dentro del grupo que yo memoricé. Generalmente cuando tienen ustedes dos grupos, vale la pena recordar el grupo que es más fácil de memorizar, con menos alternativas. Entonces yo memoricé estas de aquí, no está en ese grupo, en automático es una prueba no paramétrica, una prueba no paramétrica. Y entonces dependerá también del tipo de estudio. Por ejemplo, en muestras independientes yo tengo todas estas para poder utilizar, en muestras relacionadas yo tengo todas estas para poder utilizar. En pruebas ordinales yo tengo, por ejemplo, todas estas de aquí, chi cuadrado de bondad de ajuste, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, Friedman. Entonces ustedes van a ver que para muchas pruebas, para su parte paramétrica, tienen una alternativa no paramétrica, ¿no? Por así decirlo, tengo el TDStudent para muestras relacionadas, pero si no tengo entonces, la mejor versión de esta prueba, porque los datos no cumplían con la normalidad, entonces tengo un plan B, ¿no? Tengo un plan B, un peor es nada, que podría ser la prueba de Wilcoxon, ¿no? Entonces, TD-Student para muestras independientes y tengo también una otra alternativa, una alternativa TEMU, les dirían otros, que va a ser el U de Mann-Whitney, ¿no? El U de Mann-Whitney sería una alternativa simplemente que no será la mejor, pero que yo la puedo utilizar si simplemente mis datos no cumplían con la normalidad. Si mis datos no cumplían con la normalidad, son ordinales, entonces puedo utilizar la U de Mann-Whitney, y si sí cumplieran con la normalidad, yo puedo utilizar el TD-Student para muestras independientes. Muy bien, entonces, para poder utilizar esta prueba de Pearson y de Spearman, la de Pearson es una prueba paramétrica, entonces requiere que mi primera y mi segunda variable tengan distribución normal. Si una de las dos no tiene distribución normal, de repente yo comparo, por así decirlo, peso en recién nacidos varones, peso en recién nacidas mujeres, entonces basta que uno de los dos grupos no tenga distribución normal, los dos no tienen. El peso en varones no tenía distribución normal, el peso en recién nacidas mujeres no tenía distribución normal, entonces basta que uno no cumpla, yo tengo que irme por el otro tipo de prueba, ¿no? Por el plan B, la que no era tan buena, ¿no? La que no era tan buena, la prueba de Spearman. Esto solamente para orientarnos, ¿no? Y para, dependiendo de todos los diseños, basta que una no cumpla la distribución normal, ya no voy a poder utilizar la mejor prueba posible, sino que utilizaré la versión un poco más económica, el chi de Wilcoxon, ¿no? La prueba no paramétrica, la prueba no paramétrica. Y así, lo mismo para la prueba T de muestras independientes, si las dos cumplen con una distribución normal, utilizo la prueba T para muestras independientes y si alguna de las distribuciones de los grupos no cumple, utilizo el U de Mann-Whitney. Entonces yo tengo que hacer aquí una prueba de normalidad para este primer grupo y tengo que hacer también prueba de normalidad para el segundo grupo. La distribución normal ustedes ya la conocen, la distribución normal es simétrica, entonces la media es igual a la mediana, es igual a la moda. TD Student, por ejemplo, para muestras no relacionadas, por simplemente para ver un ejemplo, ¿no? Yo mido, veo, tengo dos kits para fertilización in vitro, químicamente, y tienen un cierto valor de pH, ¿no? Tienen un cierto valor de pH, y aquí, por ejemplo, en el R Studio, que viene a ser una forma un poco sencilla de utilizar este paquete R, que es con botones, ¿no? No solamente escribiendo código, no solamente dando órdenes por escrito, sino también marcando parecido al SPS. Voy a escoger la opción estadísticos, medias, test para muestras independientes, escojo el test y al final yo voy a llegar entonces a una conclusión con un nivel de confianza que ya viene en automático al 0,95 de que yo voy a poder comparar de este modo si estas muestras cumplen con el test TD Student o no cumplen con el test TD Student, ¿no? Y más o menos se sigue un camino parecido, se sigue un camino parecido para todos los tests, para todos los tests. Entonces, aquí yo veo los porcentajes y simplemente me voy a fijar si son iguales o no son iguales, ¿no? Si son iguales o no son iguales, basándome aquí, busco el valor de P, aquí viene un valor de P que he hallado, siempre el p-value en inglés,
y veo este P value de 0,0002947 y ustedes me pueden decir, este valor entonces nos orienta a que son iguales o son diferentes estos dos kits, con este valor de P que estamos viendo aquí, este valor de P que estamos encontrando acá. Acá está el estadístico T, yo simplemente busco el valor de P sin importar cuál sea el software, busco el valor de P, aquí el valor de P era bastante pequeño y ustedes me dicen, ¿estas pruebas son iguales o son diferentes? Estos dos equipos, estos dos kits para fertilización in vitro, ¿sus pH son iguales o son diferentes de acuerdo a esto? ¿Iguales o diferentes? Ustedes pueden contestar esto. ¿Con qué opción nos vamos a quedar? ¿Con iguales o con diferentes? ¿Con la hipótesis nula o con la hipótesis alterna? ¿La igualdad o la desigualdad? ¿Qué dicen ustedes? El valor de P aquí es muy bajo, ¿no? El valor de P, P 0,0000029, 2947. ¿Igualdades o desigualdades? ¿Qué dicen ustedes? Un valor de P así tan bajo nos hace pensar, entonces nos hace pensar en valores también bajos de P, ¿no? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Un valor así de P tan bajo nos va a hacer pensar en valores de P diferentes, en valores de P diferentes. Nos vamos a quedar con la alterna, nos vamos a quedar con la alterna. Son diferentes. El valor de pH de uno de los otros reactivos va a ser diferente al valor de pH de la otra marca de reactivos, ¿no? Entonces van a ser diferentes. Aquí nos sirve mucho recordar entonces que las desigualdades nos apuntan a lo más interesante, ¿no? Entonces podemos decir que existen diferencias entre los dos tipos de kits, las dos marcas tienen valores de pH diferentes. Por ejemplo, aquí el T de Student, así nosotros vamos a poder ver gráficamente qué podrían ser. Podemos escoger entre igualdades y desigualdades y definitivamente nosotros vamos a ver que nosotros no vamos a poder aquí con T de 5,95 con un valor de P muy inferior a 0,05, nosotros vamos a rechazar completamente la igualdad y nos vamos a ir a las diferencias nos vamos a ir. Como les había dicho, existen diferencias entre los dos kits de fertilización in vitro y entonces siempre vamos a escoger así igualdades o diferencias, hipótesis nula o hipótesis alterna, ¿no? Los valores más bajos nos van a hacer pensar en la hipótesis que está abajo. En la hipótesis que está abajo me parece que es bastante sencillo de poderlo recordar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, entonces para toda prueba estadística, nosotros tenemos un valor de P, un nivel de significancia que ya viene dado. El valor de P es el que se compara con el nivel de significancia y para cada estadístico de prueba, ¿no? Entonces para la homocelasticidad también va a tener su valor de P, va a tener su valor de P. Y nosotros entonces, cuando los valores de P son muy bajos, nos vamos a ir por las desigualdades, nos vamos a ir por la alterna, nos vamos a ir por la alterna. Entonces, para casi todo nos va a servir de que los valores de P sean pequeños, de que los valores de P sean pequeños. El test de Leven o de homocelasticidad nos va a medir la homogeneidad de varianzas, ¿no? Qué tanto están diferenciadas las formas en las que están distribuidos los datos, ¿no? Si los datos están de la misma manera distribuidos de repente bastante pegados en uno, también están bastante pegados en el otro. O si los datos no están acomodados en una sola posición en uno de los grupos y también están colocados en una posición muy parecida a la primera en el segundo de los grupos, ¿no? Entonces aquí lo que se comparan son las varianzas, ¿no? Así como se comparaban medias, también se comparan varianzas con el test de Leven o de homocelasticidad, que también es otro botón del SPSS, otro comando del Stata, ¿no? Y verdaderamente no es tan difícil de poder hacer. Entonces, simplemente nos quedamos en que primero formulamos nuestras hipótesis, nuestro H sub 0 y nuestros H sub 1, H sub 0 de igualdades, H sub 1 lo más interesante, si está asociado un factor a otro factor, si es causa un determinado factor de un determinado efecto, si está asociado un germen a una determinada complicación, todo eso lo podemos